Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría de entrevistar a un jugador chileno. Para mí es muy especial porque este es como la última entrevista del año, de un año bastante largo, muy intenso, en muchos sentidos. Y también me da mucha alegría porque yo tuve la suerte de jugar ya de cero con su papá, con Humberto, y también, bueno, los he visto a ellos desde chico y toda su tremenda carrera, tanto él como su hermano. Y hoy día estoy con Tomás Parreguirre. ¿Cómo estás, Tomás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Buenísimo. Hoy, Tomás, partamos un poco por el principio, de por Ujú. qué partiste tú jugando voleibol. Bueno, y también tu familia siempre ha sido muy deportiva. Tenías un tío que fue campeón sudamericano o de jabalina. Bueno, tus papás también. Cuéntame un poco cuándo partió esto y dónde y por qué. Mira, en realidad bueno, como tú bien decías, en realidad mi familia eran todos deportistas, pero todos venían del atletismo. O sea, mi tío Jorge, que tú mencionabas, campeón sudamericano de jabalina, mi papá que compitió no a tanto nivel como mi tío, pero sí a buen nivel nacional en lanzamiento de martillo, mi mamá también, hacía medio fondo. Y, y bueno, en realidad tiene un poco que ver con mi hermano Matías, digamos, que él empieza a jugar voleibol, digamos, en el Manquehue, en el Club Manquehue, en el colegio, en el Tomás Morus, Claro. y como le fue gustando, digamos, y como que fue un poco por ahí, digamos. Sí, menos como típico de un hermano chico, donde ve que el hermano grande hace algo, y nada, y como que por ahí partió, digamos. Y también ayudaba que si bien mi mamá había sido atleta, como Ujú. profesora de educación física, ella también era entrenadora de voleibol, justamente desde antes que nosotros naciéramos, digamos, y que después terminaría trabajando también justamente en el Tomás Morus, que llegó con las chicas, y nosotros a cargo de mi tío, el Tito Héctor Villalobos, también entrenador de voleibol, entonces como que por ese lado calzada. Entonces así como muy chico, a los 9 años empecé a jugar. Perfecto. Y nada, el resto ahí partió. También al igual que el Matías, primero en el Tomás Morus y después al año siguiente entré también a entrenar al Manquehue. Perfecto. Bueno, para la gente que quizás no sepa, la gente fuera de Chile, en Chile el Colegio Tomás Moro es un colegio alemán que ha tenido hace muchos años una tradición muy grande en voleibol. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio jugamos contra el Tomás Moro y eran partidos increíbles, perdíamos, ganábamos, pero siempre había, y con el Tito Villalobos, el entrenador del Tomás Moro, siempre había una gran tradición y una gran camada de grandes jugadores chilenos. Como nota para la gente que quizás no sepa de Chile, el voleibol. Oye, cuéntame, Tomás, ¿y cómo fue esa evolución tuya de los 9 para adelante en el Manquehue? ¿Cómo fue un poco avanzando esa carrera tuya? Claro, mira, yo bueno, como empiezo a jugar, digamos, las categorías en ese tiempo era sub 13 nada más, entonces yo estaba ahí con 9 años, después 10 digamos, así que empecé a jugar de armador, Ya. digamos, de armador que jugué ahí y jugué en esa posición hasta los 12 años, ¿Ah? justamente, y después pasó una cosa curiosa en realidad, porque no es que me pegué un estirón de repente, digamos, yo siempre fui más bien alto, digamos, pero pasó que, a pesar de ser alto, o sea, yo no atacaba mal, digamos, pero no era lo que mejor hacía. Digamos, eso era cuando tenía 12 años. Después, bueno, vacaciones de verano, qué sé yo y todo. Vuelvo a entrenar en marzo y un entrenador nuevo, Charlie Sarmiento, digamos, con el que estuve mucho tiempo, trabajé mucho tiempo con él en el Manquehue. Y me dice como, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Me dice, bueno, ¿tú qué harías? No, yo voy a cumplir 13 años ahora. Ah, perfecto. ¿Y qué juegas? De armador. Y me mira así como con cara de... Pero le sacaba una cabeza y media a todos mis compañeros y dice, armador, dice, a ver, mira, ponte a atacar. Y no me preguntes por qué, porque yo me acuerdo, o sea, no sé si habrá sido así, pero lo recuerdo en mi cabeza, digamos, como que salté y le pegué un pelotazo a la pelota fuerte para abajo, como nunca antes en la vida había hecho. Digamos, yo decía, no sé por qué, si yo hasta el año pasado no atacaba también. Entonces, no sé, digo, bueno, listo, vamos a jugar atacante ahora. Y ahí empecé, digamos, bueno, en las categorías de base uno se de todo, ¿no? Recibe y todo, pero ese mismo año, justamente este entrenador nuevo que había llegado para hacerse cargo de toda el área masculina del Manquehue, ¿Ah? digamos, me empieza a citar también con las categorías más grandes, digamos. O sea, bueno, con los chicos de 15 años yo ya había estado con ellos desde que empecé a jugar, pero me empieza a llamar con los sub 17 también y así al año siguiente, digamos, o sea, yo cuando tenía 14 años ya estaba entrenando con el equipo adulto del Manquehue. Y eso yo creo que fue desde muy chico, digamos, yo siempre estuve entrenando con equipos más grandes, digamos. Y eso yo creo que sí tuvo una importancia, digamos, o sea, como que marcó mucho mi juego desde chico, porque en realidad comparado con los chicos de mi misma edad, quizás estaba un paso adelante, no porque, simplemente porque eran cosas que ya había visto, digamos. ¿Ah? Cosas que había tenido que aprender simplemente para no
para no echar a perder el entrenamiento de los grandes, digamos. Esas cosas que había aprendido después me servían mucho para jugar mi categoría. Exacto. Así que nada, y ahí jugando siempre de central, eso sí, Ya. en esa primera etapa. Perfecto. Oye, cuéntame, bueno, yo siempre pregunto esto como al final, pero cuéntame ahora, tú cuando comenzaste a jugar en esta etapa, ¿tenías alguien que tú dijeras, pucha, quiero ser como tal persona? Me gusta cómo juega este otro jugador, porque en mi época uno había muy poca información, no existían redes sociales, nada, y uno decía, pucha, quiero jugar como Rajman, que era de Brasil, o quiero bloquear como Sabine, Claro. Rusia, uno soñaba con esas cosas. ¿Tú tuviste algún referente o partió así, nada con nadie? A mí me pasaron dos cosas curiosas con eso, digamos. Pasa que, bueno, cuando yo era más chico no era tan fácil como, como los chicos ahora que tienen ahí en Sí, poner el nombre del jugador que les guste en YouTube, digamos, y tienen horas de videos para ver, digamos. Eh, Así que no, y menos aún, digamos, sea en la tele. Entonces, mucho del voleibol internacional yo no manejaba cuando era muy chico. Y sí me pasó una cosa, digamos, con los referentes del voleibol nacional, que yo los tenía como, bueno, justamente en el Club Manquehue, digamos, habían muy buenos jugadores, digamos, entonces eran buenos referentes que podía ver, así como en otros lados en la selección, digamos, iba conociendo. Pero me acuerdo de una cosa que me dijo mi mamá, digamos, no como un consejo de mamá, sino como un consejo de entrenadora en realidad, que me dijo que tratara de no idolatrar demasiado a otros jugadores, digamos, hablando del medio local, digamos, dice, porque tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a ellos, digamos, y es difícil enfrentarse a alguien que tú mismo en tu cabeza lo has construido como un jugador que no, que le pega fuertísimo, que hace esto, que no se le cae ni una pelota, digo, bueno, ahora tengo que jugar en contra y tengo que hacer que se le caiga una pelota, digamos. Entonces es difícil si tú solo te vienes convenciendo de eso. muy bueno, muy buen Y consejo. resultó ser un muy buen consejo porque, bueno, todo esto, mi carrera, digamos, de voleibolística, digamos, yo te diría que agarró un vuelo muy rápido al principio, digamos, o sea, porque a los 16 años estaba justamente entrenando con la selección adulta. Ya, perfecto. Entonces, un año, 2 años antes, mis compañeros y todos les gustaba hablar de lo fuerte que le pega el papa frita el nada de Matías Tobar, para los Sí, que no conocen, digamos, que la agarraba muy arriba, que esto y lo otro, y después, 2 años después, yo estaba entrenando con él. Y después, al año siguiente, o 2 años después, él ya no estaba en la selección, pero sí estaba jugando en los equipos de Liga Nacional, digamos, y yo a veces jugué con él, también jugué en contra, digamos, y así con muchos otros, digamos. sí, Entonces, no tuve nunca un referente así. perfecto. Sí, me acuerdo de en unos Juegos Olímpicos, digamos, de haber visto a Mikhailov, el ruso, digamos, que ha jugado de punta opuesto últimamente también, que sí era un jugador que me gustaba mucho cómo jugaba, pero justamente porque yo veía otros tipos que hacían, partiendo de la base que todos los tipos que uno ve ahí, digamos, son realmente espectaculares, pero este otro no era tan espectacular dentro de esa espectacularidad, sino que era un tipo muy regular que hacía siempre las cosas bien. ¿Ah? Entonces, por ahí, y eso fue una cosa digamos, que me gustó de él, digamos, y Sí, como que intento también hacer, digamos. Mijailov es un jugador, bueno, sigue jugando, un jugador muy, Absolutamente, muy de bajo perfil, pero muy eficiente. Tremendamente absolutamente. ataque, especialmente por 2 o por de 3 metros, cuando jugó en la punta en Londres, en el último set. Es verdad eso. Oye, oye Tomás, y cuéntame un poco, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho todo el proceso que ha hecho la selección, tú, los más jóvenes, y todo el trabajo que han hecho con Hamkin, y ha sido un trabajo súper lindo. Yo también siempre lo menciono y como que la gente me dice, oye, siempre dicen lo mismo, pero me gusta hablar mucho del preolímpico porque fue muy emocionante, no solamente por la calidad del juego, sino también porque me impresionó la cantidad de gente que lo vio, no solamente en vivo, sino también en televisión, en todos lados. Cuéntame un poco cómo fue tu proceso en la selección y cómo ha sido toda esta historia, bueno, que sigan dando. Con proyectos más adelante y un medalla que ha sido para nosotros los chilenos muy, muy potente. Cuéntame un poco cómo fue y cómo comenzó todo eso. Bueno, ha sido un camino largo, digamos, y muy interesante, ¿verdad? Lo que yo digo siempre, para empezar, es que la selección nacional, cuando yo entré, Ujú. digamos, era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora, digamos. Entonces, en ese sentido, también muchas veces, hay algunas veces que los más chicos, los más jóvenes, de repente me piden algún consejo, digamos, y yo les doy ese consejo, pero después me cambian la pregunta y me dicen, ¿qué hiciste tú? ¿O qué harías tú? Digo, esa ya es difícil porque son cosas que realmente a mí no me tocaron vivir, digamos. ¿Ah? Porque eran, como te digo, eran cosas totalmente diferentes. O sea, cuando entré yo, digamos, a la selección, que yo entré desde inferiores, digamos, Sí, desde inferiores y una categoría antes que la mía, digamos, porque ahí se compiten en los torneos sudamericanos, son las competencias fundamentales de base, claro. especialmente el sub-17 y el sub-19, ¿no? Y bueno, yo entré con 15 años, entonces tuve dos de cada uno de esos.
Y nada, bueno, entonces se entrenaban esos 2 años más o menos, 1 año y medio para ese torneo, y luego se terminaba, digamos. Y los jugadores estaban 1 año en sus clubes o lo que fuera, y los convocaban prácticamente 3, 4 meses antes del siguiente torneo. Y la selección adulta lo mismo, o sea, si se hacía un proceso era de medio semestre, a lo sumo 1 año, digamos, entendiendo por año partiendo en marzo, digamos, Sí, hasta cuando fuera el torneo. Y esa es una cosa que cambió, o sea, no solamente que cambia cuando llega Daniel, digamos, que nos ha comentado a nosotros, digamos, en ese momento y ahora, que gran parte de lo que fue muy importante acá era decir, tenemos que ir a todas las competencias posibles. O sea, tenemos que jugar más, porque solamente con un torneo cada 2 años por categoría no nos alcanza. exacto. Eh, y bueno, ahí empieza a poco, digamos, con esto a agarrar vuelo, digamos. Yo fui de los... Ahora soy el único, antes era de los pocos, digamos, junto con Rafa Grimaldi y con mi hermano Matías, que estábamos en la selección adulta antes de que llegara Daniel, ahora soy el único que va quedando. Así que nada, como te digo, puedo haber visto el cambio de eso. O sea, todos los chicos que están ahora, eh, para empezar, todos los chicos que están en la selección tienen miras en llegar a la selección adulta. No es como una cosa de como, no, voy a ir a estos sudamericanos, casi que Exacto. por la buena onda, para ver si me becan en la universidad, digamos. No, no, los chicos quieren llegar. Están ahí, tienen ganas de llegar y seguir avanzando. Y los que están en la selección también tienen ganas de avanzar personalmente, o sea, de ir a jugar afuera, digamos, de jugar cada vez en mejores ligas, digamos, y eso también se nota, digamos. Sí, sí, Entonces, hemos avanzado mucho, digamos, pero todavía nos falta mucho para llegar a lo que son las selecciones, digamos, de primer nivel, digamos. Todavía sí, nosotros tenemos algunas cosas, digamos, que son medias raras, digamos, lo ha dicho muchas veces Daniel, nosotros, como la selección funciona como un club, porque entrenamos el año completo. claro. Entonces, incluso ahora durante la Liga Nacional, digamos, que estamos entrenando, los que estamos jugando la Liga acá en Chile con nuestros clubes, también tenemos 1 o 2 días a la semana, dependiendo ahí vamos acomodando, para seguir entrenando, digamos. Y eso, bueno, son cosas que tienen que ver con ajustarse, digamos, porque claro, lo que nos gustaría sería funcionar como funciona Brasil, Argentina, Italia, Rusia, el equipo que te guste, digamos, puede elegir. Y claro, sus jugadores van, juegan sus ligas afuera, se toman 1 semana de descanso, 2 semanas, vuelven y trabajan con su selección y llegan a ajustar. Nosotros no estamos todavía en esa etapa. Entonces, pero ahí también hay una cosa muy importante, que yo también lo he dicho muchas veces, digamos, cuando llegó Daniel, que antes el análisis, siempre que íbamos a los torneos y nos iba mal, el análisis era siempre el mismo. Era como, bueno, no se puede jugar contra estos equipos que tienen todos profesionales, son todos altos, se dedican a esto, nosotros no podemos competir. Ujú. Ok, o sea, es verdad, digamos. Pero, ¿cuál es la respuesta? Entonces, si no podemos hacerlo perfecto, supongamos que estos equipos lo hacen perfecto, que Brasil y Argentina lo hacen perfecto. Ok, si no se puede hacer perfecto, no se puede hacer. Y no, ahí hay cosas que se podían hacer mejor. ¿Cómo Sí, mantenerlo en entrenamiento? Entonces, ¿cuál es el problema? Los otros equipos entrenan doble turno porque están dedicados a esto y nosotros tenemos trabajo, estudiamos. Ok, ¿a qué hora estudiamos? A las 9 de la mañana. ¿Se puede entrenar a las 7? Empezamos a entrenar a las 7 de la mañana. Eso era hacer algo más, claro. digamos. Y en ese sentido, esto de que sigamos entrenando mientras los jugadores están acá, porque los clubes no entrenan suficientes horas o porque el nivel del entrenamiento no es tan bueno, por la razón que sea, digamos, bueno, es una falencia que tiene el voleibol chileno, pero hay que suplirla, digamos, o sea, hay que hacer algo, no es como decir, uy, qué lástima, entrenamos mal. No, 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 qué lástima, entrenamos mal, bueno, veamos cómo podemos hacer para entrenar lo mejor posible, Sí, digamos. Y ese creo que ha sido yo el cambio, digamos, y es por eso que ha sido un cambio paulatino también, pero constante, porque sí, al final el objetivo siempre ha sido hacer las cosas mejor o hacer las cosas lo mejor posible y exacto. siempre mejorando, digamos. Sí. ¿Ah? Porque al final el análisis es el mismo, digamos, a ver, bien, ¿estamos haciendo las cosas mejor que el año pasado? Bien, muy bien. ¿Somos campeones del mundo? No. Ok, hay que seguir mejorando entonces. Falta, exacto. Exacto, o sea, el día que lleguemos a ser campeón del mundo, campeón olímpico, vamos a decir, muy bien muchachos, llegamos, listo. Hay que seguir haciendo lo mismo el próximo año. Mientras tanto, hay que seguir mejorando. Interesante lo que estamos conversando porque yo recuerdo, porque por algún motivo siempre me ha gustado mucho el voleibol holandés. No sé por qué, me ha gustado mucho. Y he tenido la suerte de entrevistar a jugadores holandeses, campeones olímpicos y entrenadores. Y también una mujer también que fue olímpica. Y ellos me cuentan, y para sorpresa mía, que en Holanda no hay liga profesional. Creo que hay un equipo que paga, el resto no hay, hasta el día de hoy. Y los grandes jugadores en los 80, los 90 iban a jugar a Italia, a otros países y les pagaban. Pero pese a eso, ellos dijeron, como federación, como jugadores, como Estado, como país, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos llegar a lo más alto. Hubo como un convencimiento conceptual que todos querían ir por algo. Entonces, un poco me hace sentido lo que me dices tú,
de plantearse objetivos, de decir, ¿sabes qué? Me faltan horas, bueno, buscamos horas en el día. Hay que estudiar, bueno, estudiamos otras horas. Y la verdad que también es súper interesante porque también se ha juntado, bueno, el trabajo de Nehamkin, la federación, ustedes que están y estaban y siguen con muchas ganas de ganar. Y es muy interesante porque, viendo también desde un punto de vista deportivo, uno ve el equipo chileno actual jugar contra equipos, que los cubanos, los gringos, y juegan de igual a igual. Antes, claro, había mucha diferencia porque se notaba mucho la falta de juego. Lo que hice estuvo súper interesante porque se nota que ustedes están con mucho voleibol, no solamente a nivel de club, de selecciones, de giras que están haciendo, y eso se nota. Es la única forma de llegar arriba. Entonces, encuentro súper interesante la mentalidad. Bueno, también es parte de todo un proceso cultural que hemos vivido también en Chile en las últimas décadas. Así que encuentro súper interesante y quería un poco seguir en esta conversa, un poco que me contéis, bueno, empezamos a hablar que entraste en la selección, que empezaste a jugar, que obviamente eras el más joven de otro proceso que venía con la papa frita, que también estaba Juan Pablo Guerra, estaba el Rafa Grimar, si no me equivoco. También estaba, bueno, hay otros jugadores, de momento no me acuerdo. Ajá. Y ¿cómo fue para ti un poco entrar a esa generación de jugadores que eran muy buenos, pero que obviamente faltaba todo un proceso distinto y ver que esto iba para un lado? ¿Cómo fue para ti un poco vivirlo y sentirlo y ver que esto tenía un objetivo claro? Mira, yo creo que fue una cosa, ahora que lo mencionas, hay una cosa que en realidad no lo había pensado hasta ahora. Así que es muy curioso. Por eso me gusta también hacer esta entrevista, digamos, porque te hacen preguntas que a veces uno no se hace. Y es que efectivamente, bueno, cuando yo entré, habíamos hablado de lo que era antes la selección, ¿no? Que se juntaban 6 meses antes y Sí. eso. Ujú. Justamente este año que me llaman a mí, que está el proceso a cargo de Cristian Hernández, Sí. me dicen, hagamos algo diferente. Empecemos antes y empiezan entonces en noviembre, diciembre del año anterior, Claro. aprovechando que era un grupo de jugadores que rondaban los 25 años, digamos, muchos estaban estudiando, o algunos como Juan Pablo Guerra, que mencionas tú, acababa de terminar de estudiar. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Fue como, los que estén estudiando congelen este año, digamos, y los que están por buscar trabajo, digamos, como Juan Pablo, digamos, fue como posterga un poco esa búsqueda de trabajo, Claro. digamos. Y eso fue, entonces se trabajó, sí, entrenando con doble turno, se hizo muchas giras, se tomó. Sí. Entonces ese fue mi primer approach a la selección adulta, Exacto. digamos, y ya era una diferencia notable, digamos, en horas de entrenamiento, en objetivos, digamos, que eran mucho más claros, las giras, los torneos, el feedback, todo era mucho más, digamos. Entonces ese fue mi primer acercamiento a la selección adulta. Ahora, ¿cuál es el tema? Que pasó ese sudamericano, pasó toda esa cuestión, y después se volvió a lo que era antes, Claro. digamos. Entonces era como, por un lado fue como, bueno, no funcionaba, listo, y quedó ahí. Entonces después cuando viene Chichón, Daniel, ¿no? Y empieza a hacer todo esto, empezar a andar, yo decía como, esto ya lo conozco, digamos, esto se parece a lo que hicimos antes, digamos, hagámoslo, pero no fue una cosa así como, no, que todos congelen y tal y esto, porque si uno se pone a pensarlo, digamos, o sea, como idea, como plan, digamos, suena muy bien, digamos, y fue un sacrificio enorme el que hicieron muchos jugadores de eso, entre ellos mi hermano Matías, digamos. Sí. ¿Ah? Pero también tienes que pensarlo que ahí le estás poniendo una barrera de entrada a la selección, que son los que se pueden permitir estar ahí, digamos, sin generar ingresos, sin estudiar, digamos. Entonces fue como que hasta donde yo sé, digamos, de los jugadores que se los propusieron, que tomaron o no, esto no fue ese un factor, digamos, pero podría haberlo sido, digamos. O sea, ¿por qué un jugador que puede permitirse no trabajar, digamos, y que lo mantenga o su familia o los ahorros o lo que tenga, digamos, bien, y otro que no está en esas condiciones, digamos, bueno, entonces no puede jugar? Entonces ese era el problema. Entonces en realidad lo que se fue haciendo fue, como te decía, ir acomodando los entrenamientos de la selección a los horarios de los que estaban, pero de a poco, no de un año para otro, te digo, en 5 años, digamos, pasó que ahora los chicos, por ejemplo, que toman, es al revés, no se acomodan los entrenamientos, sino que ellos toman sus ramos y acomodan sus horarios de la universidad para ajustarse al entrenamiento de la selección. Eh, que es una diferencia que si uno lo mira desde lejos, digamos, pareciera que no es una diferencia muy grande, pero lo es, digamos. Entonces, en vez de tener que congelar un año para dedicarme a esto, no, me sigo dedicando a las dos cosas, por ahí me demoro un año o 2 años más en salir de la universidad, ¿sí? Pero entre medio de eso, digamos, los chicos tienen nivel 1 año, 2 años, y también se pueden ir a jugar ligas entre medio en el verano, digamos, cosa que pueden ganar plata, que después les permite costearse los estudios, o por último, quizás aminorar un poco ese desfase, digamos, de entrar al mercado laboral 2 años más tarde, Sí. digamos. Sí. Oye, interesante. Entonces eso. Yo hace poco mm, también tuve la suerte de entrevistar a Vittel Heinen, entrenador que hoy día entrena a las mujeres alemanas,
que fue campeón mundial con los polacos, un belga, muy loco, pero muy interesante. Y él me decía, y también me sorprendió que las jugadoras alemanas de la selección no se motivaban con la selección, se motivaban más con los clubes, porque ahí hacían su pega, trabajaban, hacían su sueldo, y él estaba en un proceso como de reencantar la selección. Y desde que yo soy chico, toda la vida, jugar en Chile por la selección ha sido un desafío. Ha sido como, pucha, quiero jugar la selección porque es lo más que hay. Pero claro, lo que dices tú, ya, voy a jugar la selección, juego en Sudamericano, ¿y qué pasa después? Porque obviamente ha habido generación en Chile muy buena de jugadores. Me acuerdo la que fue a la Copa del Mundo el 91, está el Paul Haley, Klaus Scherfer, Andrea Cuña, Alfredo Iglesias, pura leyenda, el Yoyo Claro. Vital, Forpal entrenaba, Alan Jarry, puros jugadores que fueron muy buenos, pero con procesos muy cortos. Entonces, por eso a mí me gusta mucho conversar contigo, porque eres parte de un proceso que es largo, que es a largo plazo, que está planificado, y eso es muy potente porque en el fondo permite mirar más allá. Por eso un poco también quería saber cuáles son un poco tus planes, porque eh, obviamente el voleibol y el deporte tienen su límite, pero cuáles un poco son Claro. tu mirada, tus planes a nivel de selecciones también y a nivel de clubes. Claro. Bueno, en lo personal, digamos, yo ahora estoy en... siempre que hacen esta pregunta es como que respondo un poco y la gente como que se tira para atrás y me dice, no, pero todo esto... Cuando yo digo que estoy más cerca del retiro, digo, estoy más cerca, digamos, que cuando empecé, digamos, porque llevo 20 años jugando, Sí, digamos, pues, obvio. y siendo optimista, digamos, el más del optimista, no me quedan 20 años más para adelante, Hay ¿no? fatiga Entonces, material, hay muchas cosas. eh, son matemáticas simples, digamos, que estoy más cerca del retiro, digamos. Entonces, claro, lógicamente, entonces eso no significa que le meto menos en los entrenamientos. O sea, yo todavía pienso, es más, yo pienso que ahora tengo 31 años, eh, si bien digo que estoy más cerca del retiro, en ningún caso pienso que estoy en declive. Es más, yo creo, digamos, que estoy jugando mejor, digamos, de lo que había jugado antes. Y pensaba así el año anterior y el anterior, o sea, yo creo que sigo mejorando y sigo entrenando para eso, ¿no? Entonces, no, si bien estoy un poco más avanzado en edad que mis compañeros de selección, digamos, Pero hoy día, el- 31 años, hoy día un jugador, antiguamente era un jugador viejo, pero hoy día un jugador de 31 años está en su peak, totalmente. claro. No, absolutamente, y pasa en muchos deportes. Entonces, justamente, bueno, yo también, aparte de eso, compatibilizando con la selección, eso sí, ya llevo un par de años trabajando de entrenador, Ujú. digamos. Antes de haber empezado, dije, a ver, cuando yo entré a la universidad en mi segundo año, me hago asistente del ramo de voleibol, digamos que lo podía tomar cualquier persona, digamos, que quisiera aprender o que hubiera jugado en el colegio. Básicamente todas las personas que no eran lo suficientemente buenas para la selección de la universidad, que era la Universidad Católica, para los amigos de afuera, una universidad grande, Sí. muchos alumnos, digamos, y por lo mismo, digamos, suele tener buenos equipos, digamos. Entonces había mucha gente que, bueno, tomaba este ramo. Y yo aprendo con Javier Galleguillos, que ahora está trabajando en el IND, Ujú. digamos, como metodólogo, digamos, trabaja de cerca con la federación y con la selección también. Con él aprendo, digamos, un poco a lo que es la enseñanza de lo más básico, digamos, desde tomar y lanzar, digamos, todas cosas que yo tuve que hacer en su momento, digamos, pero ahora visto desde el otro lado. Y ahí fue cuando me empiezo a dar cuenta que me gustaba también esto. Yo estaba estudiando otra cosa, nada que ver, construcción civil, digamos, pero me voy dando cuenta que esto como que me va gustando, digamos. Entonces, en determinado momento se da la oportunidad de hacer los cursos. Daniel nos dice, digamos, chicos, sería bueno que los que puedan, que lo hagan, ya sea que quieran o no trabajar a futuro en esto, porque, y bueno, hago el curso de nivel uno de mini volley, perdón, primero, me fue bastante bien, digamos, y después hago el de nivel uno y resulta que por esas cosas de la vida me terminan ofreciendo las selecciones de damas del Thomas Morus, Perfecto. digamos. En principio yo iba a trabajar solamente con la sub-18, Ujú. digamos, pero al llegar ahí veo que, bueno, hay chicas de la sub-16 que juegan la sub-18, la sub-18 van, digamos, empiezo a ver y digo, mira, ¿sabes qué? Si están las horas, digamos, las tomo, digamos, y trabajo con todas las chicas para así darle como una continuidad a esto. Bueno, Eh, y dato curioso, digamos, eso fue hace 4 años, entonces las chicas que agarré yo en sub-14 acaban de salir del colegio ahora con sub-18, entonces ahora en la despedida les dije justamente que, bueno, ya he despedido a algunas generaciones de cuarto medio y todo, digamos, pero ustedes son el primer equipo que tuve, digamos, buenísimo, y acaban de salir, digamos. buenísimo. Y bueno, y desde el año pasado, digamos, me ofrecen ser parte del staff técnico del club Murano, Perfecto. que es donde estoy jugando además ahora la Liga Nacional, Ujú. también en categorías de base, digamos, principalmente la categoría sub-15, que es la categoría en la que estoy a cargo, y asistiendo en la categoría sub-13 y en la sub-17, ya sea en los entrenamientos a veces, porque entrenamos en paralelo con la categoría sub-13, entonces nos apoyamos ahí si hace falta, digamos, y también en los partidos tratamos
de ir. O sea, por ejemplo, cuando voy yo a la sub-15 me acompaña el profesor de la sub-13 o el de la sub-17 y así no. Así que eso, dedicado a seguir entrenando, digamos, ahora y también tratando de formar un poco a las nuevas generaciones, digamos. Buenísimo. Y también para la gente que no sabe, Tomás también es jugador senior y jugó hace poco un campeonato de senior de exalumno del colegio alemán. Sí, donde yo, eso fue una. donde yo fui entrenador de mi equipo del Colegio Alemán de Santiago y jugamos contra de Tomás Moro, por supuesto que perdimos, pero Tomás estaba jugando ahí y también estaba Matías, así que también es interesante mencionarlo, porque en Chile hay harto voleibol senior, donde muchos fanáticos, bueno, yo ya no juego por fatiga de materiales, pero muchos exjugadores que jugamos cuando jóvenes seguimos disfrutando del deporte porque el voleibol realmente apasiona y cuando el físico te da, aún puedes jugar. Así que ahí vimos a Tomás jugando a otro nivel, por supuesto, pero estuvo bonito verlo ahí en las canchas, en las arenas. Bueno, justamente eso fue una cosa que digo yo bueno, y agradezco que haya sido así también, digamos, que yo, en mi etapa de formación, digamos, si bien yo te dije que partí muy joven en la selección y todo, yo realmente no me perdí de nada, digamos, de no, por ir a la selección. O sea, yo jugué en el colegio donde estudiaba, en el Thomas Morus, digamos, todos los campeonatos que podría haber jugado. O sea, jugué los campeonatos de inferiores, jugué la categoría superior, fuimos a un mundial de voleibol escolar, digamos, con el Thomas Morus, digamos. Perdimos un solo torneo, digamos, una vez, que me acuerdo que perdimos el clasificatorio, digamos, con el colegio El Camilo Ortúzar, que tenía un equipo muy fuerte con otros jugadores, que fue Felipe Papagalo, qué sé yo, Felipe Castillo, hermano del líder de la selección, digamos. Y bueno, nos llevaron de refuerzo a mí y a Rodrigo Salinas. Fuimos a jugar con ellos y llegamos hasta jugar al Sudamericano, donde salimos campeones también en Buenos Aires. O sea, realmente jugué todas las cosas que se podían jugar, digamos. O sea, si hay algún torneo en Chile, digamos, que puede jugar un chico que va al colegio en Santiago, lo jugué. Digamos, los colegios de Providencia, de la Universidad Católica, nos invitaban a los colegios de Vitacura, que es al lado de Providencia, íbamos a jugar también. Digamos, el campeonato del colegio alemán, del colegio suizo, los torneos de colegio alemanes, todas esas cosas. Y ahora, en ese sentido, este torneo de senior justamente fue eso, digamos, yo fui a jugar, algunos chicos nos decían así, medio en broma, decían, pero el equipo que trajeron son todos jóvenes, son muy buenos, y digo, bueno, la verdad es que yo vine a jugar con mis amigos, digamos, resulta que mis amigos son muy buenos también, digamos, Sí. entonces eso fue lo que Ahí, pasó. bueno, entre paréntesis, haciendo como una pausa con respecto a la conversa del voleibol más internacional, los campeonatos senior, y especialmente ese de colegios alemanes, es muy bonito porque junta una cantidad enorme de equipos de colegios alemanes de Chile, especialmente del sur, donde hay muchos colegios alemanes, y donde obviamente cuando nosotros partimos jugando éramos los más jóvenes y jugábamos contra los mayores y se quejaban, pues muchos ustedes son muy buenos, y pasa el tiempo y obviamente las generaciones van cambiando, pero a mí me gustó mucho y le dije al Tito, a tu entrenador, que independiente de la desventaja, obviamente, física o de juego que hay, a mí me gustó mucho verte filmando autógrafos, sacándote fotos con los niños, por el fondo lo que conversamos antes. Hoy día la gente tiene mucho acceso por redes sociales al voleibol, y eso a mí me encanta. Y yo también intento hacer un humilde aporte también a la masificación del voleibol, no solamente mundial, sino también chileno. Y ver que los niños te reconocían, te sacan fotos, después lo publican en Instagram, eso también obviamente ayuda al voleibol chileno. Independiente que después nos haya agarrado pelotazo, pero es bonito porque el voleibol yo siento que hoy día tiene, especialmente el chileno, tiene muchas oportunidades justamente porque el acceso como decías tú, a ver videos de cualquier jugador, partido, cosa que antes era imposible. Antes nos juntábamos con un amigo que traía un VHS de fuera y sé que la cinta no se cortaba. Entonces hay una oportunidad grande del voleibol chileno y que yo lo veo también, obviamente, y por eso estoy hablando contigo, que me gusta mucho esto de la mirada que hay de la selección a largo plazo, del entrenamiento, y de finalmente un poco que quería ahora preguntarte con respecto al tema del juego, porque lo dije recién, ver a la selección hoy día jugar de igual a igual con equipos grandes da mucho gusto. Obviamente hay equipos que es imposible ganarles porque hay un tema de mundo diferencia, pero obviamente el equipo chileno puede jugar de igual a igual, hace jugadas muy bonitas, tiene jugadores cada vez más altos. Tú, si no me equivoco, mides como 1,98 m, 97 pero te ves chico al lado de los enormes jugadores chilenos que hay cada vez más altos. Eso también da mucha ilusión que hay un buen proceso. Y cuéntame un poco, Tomás, con respecto a eso. ¿Qué está pasando a nivel de las nuevas camadas de cabros más jóvenes? ¿Cómo se ve o cómo lo ves tú el futuro del voleibol chileno a nivel internacional?
Bueno, mira, yo creo que ahora justamente estamos, el último par de años, digamos, que nos puso ahí una pausa, ahí medio como una sacudida lo de la pandemia, Sí, porque sí, veníamos con un buen ritmo, digamos, de incorporación de jugadores jóvenes, por cierto. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, si tú miras, digamos, el equipo del Preolímpico del 2016 claro, y después miras el equipo que jugó este año, dices, bueno, son los mismos, digamos. O claro. sea, está armando, bueno, Matías Banda ya se lesionó, Sí, digamos, sí, claro, pero los jugadores que están afuera no son los mismos. Y eso es lo que pasa. Entonces, el día, por ejemplo, que le toque a Vicente Mardones ser jugador titular, a Vicente Ibarra, digamos, no es uno que va a decir de dónde salió este. Dice, este es el chico que está ahí, que ha sido parte del equipo por 5 o 6 años ya, digamos. ¿Ah? Entonces eso pasa un poco, digamos, porque claro, porque se mantienen, pasa con el comentarista, digamos, que justamente como mencionaste tú en el Monticello, que nos presentan ahí uno por uno, entonces dicen, es parte del recambio. Y dicen, no, mira, Chico tiene 24 años, no es parte del recambio, está ahí, digamos, es parte de la selección. claro. Claro, es un jugador, o sea, digamos, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, si para sacarte la camiseta de recambio tienes que ser mejor que Vicente Parraguirre y que Dusan Bonasic, es difícil. Mira, nadie se pone esa camiseta, ni yo. Yo también soy del recambio entonces, porque no soy mejor que ellos dos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, digamos. Sobre todo, bueno, en ese caso particular con los puntas, digamos, que es complicado porque hay que jugar mejor que estos dos. Están jugando a altísimo nivel, impresionante. Sí. Sí, altísimo nivel, pero bueno, justamente eso es lo que te digo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van entrando de a poco, digamos. O sea, desde este equipo del 2016, digamos, poco después entra Tomás Gago, digamos, Sí. ¿sí? Que se incorpora ahí, entra la rotación de los centrales, digamos, después empieza a aparecer, bueno, Vicente Ibarra, Vicente Mardones, después aparece Lucas Lavín, digamos, Ujú. como líbero, después aparece Jaime Bravo, este último año Kai Bonasic, Matías Jadwe, Martín Collado. Entonces, claro, son de a poquito, digamos. Y también hay otros jugadores que están incorporados al entrenamiento de la selección adulta, pero que todavía no han sido convocados a los Exacto, partidos oficiales, pero exacto. que ya están ahí. Entonces, por eso te digo, es todo de a poquito van entrando, mientras no dejan de competir y estar y con su categoría, Ujú. digamos, cosa de no saltarse etapas, porque aparte del entrenamiento es muy importante jugar para el desarrollo de un jugador, digamos. Una cosa que parece lógica, pero que muchas veces se les olvida, se nos olvida, digamos, a la gente, digamos, no, que mándelo para allá. Y bueno, mira, el chico necesita jugar, digamos. ¿Ah? Exacto. Entonces, sin saltarnos esas etapas, digamos, los vamos incorporando al equipo. Entonces, de manera que cuando les toque jugar, no va a ser ni un debut, ni nada. Nadie se va a congelar su primera vez parado en la cancha, porque ya son cosas que tenemos de hace mucho tiempo, digamos. O sea, Oye, y una cosa que yo siempre pregunto, bueno, yo jugué de central cuando entré a la selección adulta. eso quería preguntar justamente, tal cual. Claro, claro, yo entré como central, digamos. Bueno, y después el 2009, por ejemplo, porque yo te dije que entré el 2016 a entrenar con la selección adulta. Sí. Yo no participo en esos sudamericanos. Estuve todo en el proceso, fui a la gira, finalmente no quedo en el equipo de 12 jugadores. ¿Bien? Después, 2 años después, el 2009, sí, digamos, Sí. estoy en ese equipo. Y digo, bueno, si yo pudiera ir a una máquina del tiempo, ir a buscar al Tomás de 18 años, traerlo para que juegue central, no tendría nada que hacer a la selección adulta. O sea, nada que hacer contra lo que es Gabriel, lo que es el mismo Tomás Gago, el mismo Martín Collado, que tiene 18 años, que es la edad que tenía este Tomás que fuimos a buscar, un mundo de diferencia, digamos, porque la selección también tiene un mundo de diferencia en ese nivel, digamos. Así que, claro, entonces ha sido una evolución grande igual. ¿Y por qué, perdona, por qué tú elegiste o te escogieron para jugar de opuesto? Porque la posición de opuesto, hablábamos de Mihailovic, que es una posición súper difícil, que generalmente son los atacantes más importantes o de más peso, los más seguros de los equipos de alto nivel. ¿Por qué, cómo fue ese cambio? ¿O cuándo fue y quién tomó la decisión? Claro. Mira, pasaron varias cosas ahí. O sea, la decisión para responderte esa pregunta de entrada la toma Daniel, Ya, digamos. ya, Ahora, también es cierto que antes de eso, digamos, yo ya había jugado de central y de opuesto, digamos, cuando estaba a cargo de Cristian Hernández en la selección. Por ejemplo, el año 2008, sudamericano juvenil, digamos, o sea, de la categoría sub-19, los juegos de central, pero el sudamericano sub-17, que fue 2 semanas después, los juegos opuestos. ya, ¿Ah? perfecto. Ya tenía experiencia. Y claro, entonces, y yo desde chico, como te decía, por fortuna, digamos, me tocó jugar de todo, digamos. ¿Sí? Me tocó jugar, jugué de punta, jugué de armador, jugué de central, de todo menos de líbero. Eso fue lo único que nunca jugué, digamos. Y
Entonces, y también como te decía, cuando chico me llamaron a jugar con los más adultos, digamos, entonces ahí jugaba de central, digamos, y todo, pero después jugaba de punta en mi categoría, no sé, con los sub-15. Entonces ahí también entendí una cosa que dice que en realidad es, bueno, si uno sabe hacer todos los gestos técnicos, digamos, pues distintos cuando uno está aprendiendo, si uno sabe hacer todo, es una cosa de nivel nomás. ¿Ah? Ahora mismo mencionábamos este torneo de senior, yo fui a jugar de armador, digamos. Sí, sí, No pensaría meterme a armar con la selección adulta, digamos, ni pensaría el entrenador meterme a mí armador, sí, digamos. Entonces, todo tiene que ver con el nivel en el que estamos jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega Daniel, digamos, llega Daniel el 2010, nosotros tenemos el torneo de los Odesur, que ese sí. año iban a ser de categoría sub-21, digamos, o sub-22, no recuerdo bien. Y bueno, todos jugadores nuevos, él no conocía a ninguno. Entonces dice, bueno, anótense en esta hoja, qué sé yo, una ficha, digamos, nombre, edad, estatura, posición. Y si juegan más de una posición, vayan poniendo. Perfecto. Bueno, yo puse central barra opuesto, porque había jugado más de central. Y en ese equipo encajo de central, entonces, donde está Sebastián Guerr, digamos, que está Alemania también, jugando opuesto. Bien. Después termina ese torneo, viene el sudamericano juvenil. Ahí sí empezamos a entrenar con tiempo. Bien. Chichón me pone como capitán de ese equipo, pero de central. Y jugando de central, y habían 3 o 4 jugadores que se iban rotando el puesto de opuesto. Ya, Digamos, iban probando. Y ninguno terminaba de convencer. Yo de central, dentro de todo, lo estaba haciendo bastante bien, digamos. Y al final de una gira que hicimos por Argentina, que jugamos varios partidos amistosos y un torneo, al final de la gira teníamos un partido con Argentina sub-17. ya. Nosotros éramos sub-18, perdón. Ok. Era un año más chico que nosotros. Ujú. Y me dice, vas a jugar de opuesto. Y digo, ok, pero no lo hemos entrenado. Y me mira como una mirada que ya lo que dice, ya lo sé, yo soy el que hace los entrenamientos. Sí, Bueno, dale. Y resulta que me pongo a jugar y salió bastante bien, digamos. Salió bastante bien el ataque, el bloqueo, la defensa, que en general, el juego en general. sí, Entonces, de ahí para adelante viene, termina el partido y me dice Daniel, listo, vamos de puesto aquí para adelante. Con la selección juvenil. claro. Porque mientras tanto también estábamos en los compromisos del equipo de la selección adulta, digamos, y ahí siempre estaba entrenando de central. Perfecto. Entonces ahí mantuve esa como doble función. Ujú. Hasta ese año y después del año 2011, que terminamos con el Panamericano, tuvimos un tercer lugar de un Panamericano, digamos, sub-21, jugando opuesto. Ahí es donde se me acaban las inferiores, digamos. Venimos a la selección adulta directamente porque no había campeonato sub-23 en esa época. Y bueno, ahí encajo y sigo jugando de central. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene el torneo del 2013, un torneo que nos invitan a última hora, con lo cual no contábamos ni con Dusan Bonasic, que estaba jugando en Italia, ni con Sebastián, que estaba jugando en Alemania. Perfecto. Entonces, vamos a enfrentar al equipo con las piezas que tenemos ahí. No había otro puesto en el equipo y no había ningún puesto de inferiores que estuviera, digamos, a la altura de la selección adulta. Entonces, nuevamente me paso a jugar ahí de opuesto. Y de nuevo con bastante buenos resultados. O sea, obtuvimos la primera medalla de oro para Chile adulto en un torneo internacional, digamos, ganándole justamente a Colombia y a Venezuela, digamos, equipos con los que habíamos perdido un mes antes, digamos. Entonces resulta que, bueno, el equipo no queda tan mal así, digamos. Sí. Después, un par de meses después, los Odesur de Santiago 2014, que tampoco pueden ir a jugar ni Dusan ni Sebastián, de nuevo, lo opuesto, nos quedamos con un segundo lugar ahí frente a Argentina. Y bueno, y ahí ya fue como la confirmación, digamos, de que yo creo que eran 2 cosas. Uno, de que yo podía jugar, digamos, y que estaba a la altura para jugar de opuesto. Y simultáneamente, digamos que tanto Simón como Gabriel, que en ese momento tenían 18 años, 19 años, eh, no, menos incluso, bueno, la edad que hayan tenido, digamos, ya estaban en un nivel, digamos, de central. O sea, ellos ya jugaban mejor de central de lo que yo podía jugar, digamos. Si no era ahora, iba a ser más temprano que tarde, digamos. Y yo podía pasar ahí a aportar desde la posición de opuesto. Entonces, incluso después, cuando vuelve Sebastián, me quedo como segundo opuesto, digamos, para el cambio doble, para entrar a bloquear, para entrar a sacar, digamos, con todas las funciones que puede cumplir un opuesto que está en la banca. Oye, Y, una y bueno, consulta. y para cerrar, perdona, Dale, Alfredo, dale, dale. al año siguiente, entonces, 2016, que Sebastián decide dejar la selección. Y, eh, y bueno, y ahí es donde entro a jugar más, digamos, y es donde me he mantenido Perfecto. estos últimos 6 años, digamos. Oye, quería preguntarte algo que recién dijiste, esto de gran medalla, que para los más viejos,
como yo, que he sido las generaciones mayores, en Chile antes era muy, muy esquivo. Nosotros a veces ganábamos medallas de bronce, por ejemplo, a nivel sudamericano, pero campeonato internacional era casi imposible. ¿Cómo es para ti, en lo personal, ser parte como de esta generación que cuando va a un campeonato gana oro juega finales? ¿Cómo lo sientes tú? También un poco siendo parte también de una familia muy deportista, con hermanos muy destacados, de un colegio súper deportivo y también haber jugado en Manquehue y otros clubes súper importantes. Entonces, ¿cómo lo sientes tú en lo personal? Eh, ¿Y cómo lo tomas así como persona y como deportista? Es curioso porque, como te digo, ha sido un camino tan largo, digamos, y era tan distinto cuando empezamos ahora, entonces es como que miro para atrás, digamos, y es difícil decir, o sea, en qué momento mejoramos tanto, en qué momento se volvió esto tan profesional, porque como te digo, fue muy paulatino, digamos. Entonces, yo creo que ahí, bueno, el mérito de la planificación, digamos, a larguísimo plazo, no a largo plazo, digamos, porque uno dice largo plazo son 5 años, ahora estamos hablando de 10, Exacto. digamos. Entonces, que tuvo Daniel, digamos, entonces, ¿cómo será que yo mismo que vi todo el proceso, digamos, desde el inicio hasta ahora, digamos, y no estoy seguro en qué momento fue eso, pero como te digo, bueno, partimos ahí antes de eso, digamos, el 2011, vamos y salimos terceros en este Panamericano. Y Claro. vienen y nos dicen, chicos, esta es la primera medalla que gana Chile en voleibol en no sé cuántos años, en Americano, todo, encima, claro. en un Panamericano, además, claro, y además le habíamos ganado a Canadá, digamos, después Claro. perdimos con ellos en la semifinal, pero bueno, entonces ya estábamos haciendo cosas. Entonces, no, esto es histórico, esto que logramos, y digo, wow, increíble. Y uno como que empieza a tomar el peso. Pues pasan 2 años después, medalla de oro en un torneo adulto. Claro. Entonces, wow, entonces como que de nuevo, estamos aquí y esto. Entonces como que viene ahora, digamos, y así como que vamos por todo, digamos, pero bueno, pero así como hemos hecho historia, pero esto también hemos estado ahí a punto, como dices tú, 2 veces rozando la clasificación en los Juegos Olímpicos, digamos, Sí. que tampoco lo logramos, digamos, pero bueno, pasa eso, no lo logramos, después volvemos ahora 2 años después y le ganamos a Argentina acá 2 veces. Entonces también son como cosas, entonces no es como que uno te diga como, no, mira, estamos acostumbrados a nada, no, porque no es así, o sea, no nos emocionamos, no, sería una mentira, digamos, pero es eso, digamos, es saber, digamos, que estamos haciendo, que vamos por el buen camino, digamos. ¿Ah? Entonces, es como, es saber hacia dónde vamos, digamos. ¿Ah? Mm. Entonces, vamos para allá, todos vamos apuntando, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como grupo y en lo personal. Ujú. Y bueno, en la medida que vamos haciendo esas cosas, se nos empiezan a dar los resultados. Exacto. Oye, Tomás, un poco hablando de esto, de la proyección y el trabajo a largo plazo, el trabajo bien hecho, el trabajo que uno nota que funciona, porque finalmente esto es jugar, jugar, jugar y competir con los mejores equipos, que finalmente, bueno, por eso también los europeos tienen esa ventaja que están al lado a 2 horas de otros países, pueden jugar todo el año y en mejores campeonatos. ¿Cómo lo ves tú ahora a corto plazo, para el próximo año? Que vienen está el Panamericano, hay un montón de otras cosas. ¿Cómo lo ves tú y cómo se están preparando? Ya me dices que están jugando un par de días a la semana. ¿Cómo se viene y cómo lo ves tú? ¿Sientes que ya estamos como para llegar arriba o aún falta? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, mira, la verdad es que esto tiene siempre tiene el componente, digamos, de que por muy bien que nos preparemos, igual tenemos que ir a competir, digamos. Sí. Entonces, por ahí puede ser que este sea el año en el que hagamos mejor las cosas, donde puede ser que venga, no sé, que venga el presidente del Comité Olímpico y diga, chicos, ¿saben qué? Les vamos a poner 20 millones de sueldo mensual para cada uno para que solo se dediquen a esto y mejoramos nuestro nivel de una forma increíble y después nos encontramos con equipos que hicieron las cosas mejor aún, digamos. ¿Ah? Entonces, ese es el tema, pero bueno, estamos ahí. A ver, una ventaja que tenemos antes, justamente lo que dices tú, o sea, tenemos la desventaja en Sudamérica, digamos, contra los países europeos que están todos muy cerca, les cuesta poco moverse, y tienen eso ahí. Ahora, lo que sí hemos logrado nosotros es que podemos conseguir partidos, digamos, o sea, nos cuesta más movernos y llegar hasta donde están los equipos con los que queremos jugar, pero ahora nos atienden el teléfono, digamos. Sí, ¿Ah? exactamente. O sea, Sí, no hasta hace mucho tiempo atrás, es digamos, íbamos compartido. a, Claro. claro, o sea, este mismo proceso cuando estaba Cristian Hernández, o mismo cuando estaba Daniel, digamos, los primeros años. O sea, Claro. íbamos a Argentina, a Brasil, sí, íbamos a Brasil y a Argentina, pero jugábamos contra equipos sub-19, si era una selección sub-18, incluso muchas veces los suplentes de la selección sub-18, Exacto. digamos, porque no era un partido que valiera la pena, digamos, a uno le duele, le puede doler el orgullo y todo, pero también mirando desde el punto de vista del otro equipo, digamos, era como era, digamos, era así, digamos, o sea, le duele al que le duela.
Y te lo digo yo que fui parte de los dos equipos, o sea, era parte del equipo contra el que nadie quería jugar, y ganaban, mandan a los sub-19, y ahora soy el equipo que sí nos mandan y vamos a jugar contra la selección. Y el más, la última vez que fuimos de gira a Argentina, estaba este mismo equipo contra el que jugamos ahora, muy ¿Ya? parecido, y además está Luciano de Checo entrenando ahí solo, porque el resto de la historia dice, no, no, ven Luciano y juega un par de sets, digamos. Entonces, bueno, sí, a ver, modestia aparte, digamos, y de nuevo, no dejando esto de tratar de no idolatrar a las personas con las que después voy a tener que jugar, Sí. digamos, pero sí el que es considerado el mejor armador del mundo, digamos, o dentro de los dos mejores, para el que les gusta más Bruno, digamos, está ahí para gustos, digamos, si vale la pena que juegues porque estamos haciendo las cosas bien, digamos. ¿Ya? O sea, no me imagino que lo pongan el mejor armador del mundo a jugar contra cualquier equipo. ¿Verdad? Entonces, ese ha sido el mérito también de nosotros. Entonces, ahora vamos a Brasil, Argentina, digamos, y también hay muy buen nivel allá, digamos. O sea, el nivel, digamos, de los jugadores de la liga brasileña, digamos, es... A ver, pasa que el nivel de juego son cosas... Me enredo un poco, perdón, porque trato de decirlo claro, digamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hacen las mismas cosas que hacen los tipos de la selección, digamos. ¿Verdad? Sí. Agarran la pelota igual de arriba, bloquean igual de ordenados, sacan igual de fuerte. ¿Cuál es el tema? Que los de la selección de Brasil lo hacen durante 5 sets, digamos, sin bajar, digamos. Estos Exacto. otros tipos lo hacen ahí durante medio set, durante un set, dependiendo del equipo, digamos. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros también, o sea, cuando ganamos con Argentina, cuando perdemos con Argentina, digamos, no es que ellos hagan cosas que nosotros no podemos hacer, sino que las cosas que ellos hacen bien las pueden mantener durante más tiempo. Y eso es Exactamente. finalmente lo que le da la victoria a los equipos, digamos. Con lo que Exactamente. hablamos antes, como Mikhailov, no es hacer una jugada espectacular, sino es que hacer muchísimas jugadas buenas, una vez tras otra, Exactamente. tras otra, tras otra, Exactamente. Claro, y de vez en cuando una espectacular para romper el equilibrio. claro. ¿Sí? Pero no puedes romper el equilibrio si estás 5 puntos abajo, digamos. Tienes que estar ahí aguantando todo el tiempo. Oye, quería un poco preguntarte acerca de tu opinión con respecto al voleibol de hoy día, porque en mi época, o en los 70, en los 80, existía claramente una diferencia entre las escuelas, la escuela japonesa, la escuela brasileña, la escuela rusa, la escuela checa, que eran voleibol muy diferentes. Después, obviamente, esto fue evolucionando y hoy día uno ve el voleibol bastante parecido en general. El saque es muy potente, bloqueos altísimos, libros que reciben, y en general, salvo un par de jugadas, especialmente la de Pipe, no hay tanto jugado como antes, porque obviamente es otro voleibol. Eh, y también salvo algunos jugadores como Encapet, qué sé yo, un par de jugadores por ahí franceses, el voleibol en general es bastante similar, más o menos. ¿Cómo ves tú eso y cuál es tu opinión? Porque claro, para ganarle a un equipo a los eslovenos, por ejemplo, los rusos, no sé, tenéis que pegarle demasiado arriba. ¿Cómo se puede, según tú, competir y llegar a ese nivel o mejorarlo, cambiando algo, jugando distinto, siendo más alto? ¿Cómo crees tú que se puede enfrentar ese tipo de voleibol hoy día? Mira, yo creo que la respuesta es un poco todas las anteriores, digamos. ¿En qué medida? Una cosa que yo sentí, digamos, y esto habiéndolo pensado mucho tiempo, digerido, después ahora mezclado con mis experiencias como entrenador también, a veces pienso que un error justamente que se cometía antes de la selección, digamos, eh, o en equipos en los que me tocó estar, Ujú. era que el entrenador se formaba una idea de cómo quería que el equipo jugara ¿Sí? y después trataba de amoldar las piezas o los jugadores, digamos, para hacer esa idea de juego que tenía. Y muchas veces eso, y que podía ser justamente influenciado por esto que dices tú, o sea, los mejores equipos del mundo juegan así. Yo quiero que mi equipo juegue así. Ok, pero los mejores equipos del mundo tienen centrales de 2,15 m. Los mejores equipos del mundo tienen un opuesto de 2,10 m. Digamos, entonces, si tú tienes esos jugadores, digamos, efectivamente sería bueno que persigas eso. Digamos. Si no, tienes que ver cómo acomodar el juego a los jugadores que tienes, digamos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, digamos, cuando yo empiezo a jugar de opuesto, digamos, con la juvenil, cuando estaba en el 2000, ahí empezaron a aparecer jugadores que tiraban la pelota hacia atrás muy rápida, muy, muy, muy rápida. Y lo primero que pensaba Daniel dice, bueno, Tomás era central, digamos, juega a tiempos rápidos. Veamos ahí para jugar con esa pelota. No había caso, no la enganchábamos. No la enganchamos y no... Entonces, terminamos jugando una pelota alta, así, bastante lenta, digamos. Sí. Pero que era una pelota, entonces, ¿pero por qué? Porque esas eran unas características que tenía yo, digamos. No, ni siquiera los opuestos de Chile, digamos. En esa categoría, digamos, en que el bloqueo todavía no era tan alto, así, tan terrible como que para... entonces podíamos dejar esa ventaja de tener un bloqueo y medio, pero que me permitiera a mí, digamos, manejar la pelota de mejor forma. Exacto. Entonces, bueno, el equipo entonces juega así, digamos.
Por ahí después si hacíamos el cambio, yo jugaba mal, tenía que entrar a otro puesto, a ese le podían jugar más rápido. Entonces era tratar de sacarle el máximo provecho a los jugadores que uno tiene. ¿Ah? Y ver entonces, y bueno, de lo que se trata el voleibol en realidad, fue al momento de jugar, esconder la falencia, mostrar la fortaleza, digamos. Verdad, verdad. Entonces, pero claro, lógicamente todo el voleibol va hacia un lado, digamos, el tema de la altura es fundamental, ya, o sea, y por muchas razones, digamos, o sea, porque muchas veces nosotros, bueno, tú ves que hacen estas convocatorias, digamos, a veces les piden alguna estatura a los chicos, y la gente como que nos escribe a los seleccionados por redes sociales, hey, pero ¿por qué piden altura? Primero como que fuéramos nosotros los que seleccionamos, que no es así, digamos, pero bueno, entonces uno a veces empieza a dar las razones, o sea, son muchas, digamos, o sea, para empezar, digamos, está bien, puede ser que un tipo de 1,80 m llegue a la misma altura que un tipo de 2 metros, pero después de 5 sets, inevitablemente, digamos, es en porcentaje, digamos, o sea, van a estar saltando 30% menos. Exacto. Pero resulta que el tipo de 2 metros, saltando 30% menos, todavía pasa la frente arriba de la red. Sí. Y el de 1,80 m ya no. Entonces, ya es un jugador que va a estar. Entonces, claro, se puede entrenar más, digamos, absolutamente, digamos. Pero como la tendencia del voleibol va hacia un lado, digamos, o sea, es por algo, digamos. Es como lo que te decía antes, o sea, si uno hace las cosas distinto, digamos, todo el mundo hace las cosas de una forma, yo las hago distinto. ¿Soy campeón del mundo? Sí, bien, entonces soy yo el que está bien y son los demás los que tendrían que imitarme a mí. Pero si no es así, digamos, entonces, por eso digo que es como una línea delgada, digamos, entre ir y apuntar, digamos, hacia lo que es el alto nivel, pero con aterrizado las piezas que uno tiene. Y ahí está es donde creo yo que está el arte de planear bien, de ser un buen entrenador, de ser un buen planificador, porque es hasta qué punto, digamos. Porque por ahí uno dice, no, mira, mis chicos son así, no van a hacer nunca eso. Y ahí caigo en la mediocridad. Entonces, que no van a mejorar. ¿Por qué no? Porque como no son igual al otro, no, pero hay otras cosas que sí pueden hacer mejor. O me vuelvo loco, digamos, haciendo que los chicos entrenen 10 horas al día para que logren saltar lo que tienen que saltar. Y no, se van a lesionar, se van a aburrir, se van a retirar jóvenes. Entonces, por eso digo que es un arte, digamos, o sea, y ahí es donde tienes que, y es difícil, espero aprenderlo, digamos, sobre todo si quiero seguir trabajando como entrenador, digamos. Buenísimo. Oye, sé que a mí esta cuestión me apasiona tanto que yo podría hablar horas y horas del voleibol, pero obviamente tenemos nuestros tiempos y quería ir un poco cerrando esta conversa, que la encuentro súper interesante, como te decía al principio, no solamente por tu experiencia y tu carrera, sino también porque para mí, en lo personal, me da mucha alegría hablar con jugadores chilenos actuales que están haciendo tanto y con lo que uno soñaba cuando joven. Las medallas, las giras, dónde han llegado. También obviamente porque conozco a tu familia, a tus hermanos, y para mí también Chile es un país chico y ha habido siempre hartas familias muy ligadas al voleibol, entonces da mucha alegría eso. Y bueno, también quería darte las gracias de nuevo, Tomás, por tu tiempo, por la ganas de conversar. Y nada, yo la verdad que para mí esto, como te decía también al principio, voy cerrando un año largo, pero que he tenido la suerte y el privilegio y el honor de entrevistar a entrenadores y jugadores del mundo, y para mí es una locura esto de poder hablar con la gente que yo admiraba de jóvenes, con los que admiro hoy día, y uno va aprendiendo, y es muy interesante. Así que nada, quería darte las gracias, que ojalá nos podamos seguir viendo en los campeonatos de colegio alemanes, que siguen jugando, y el próximo año parece que en Valdivia, así que si resulta, va a ser muy bonito. Y nada, y desearte a ti también con la selección y tus proyectos también como profe, lo mejor del mundo. Así que, pucha, muchas gracias, y que estemos en contacto hablando de esta pasión que es el voleibol. No, muchas gracias a ti por la invitación, a todos, y bueno, para tomar un poquito lo que dijiste al final, digamos, o sea, nosotros estamos, yo especialmente, digamos, como digo, que soy el único que viene de algún proceso anterior, digamos, o sea, estamos muy conscientes de que todas estas cosas, digamos, vienen sobre unos cimientos, digamos, de todo lo que se hizo atrás. Entonces, si bien el voleibol quizás no era todo lo que podía ser hace 10 años atrás, pero nunca hubo que empezar de cero, digamos. O sea, vino Daniel y no empezó de cero, algo había, digamos, y eso es gracias a las generaciones de atrás que mantenían esto. Entonces, como dijimos siempre, claro, todo se puede mejorar, digamos, pero bueno, las ganas están y por eso es que funcionó, digamos. Así que nosotros también siempre estamos muy agradecidos, yo particularmente, de todas las generaciones anteriores. Porque aparte, como te decía, cuando caí en esta camada de jugadores que mencionaste antes, digamos, no te voy a mentir, sí me hacían la vida difícil a ratos, digamos, pero también me enseñaron mucho, digamos. Estaban siempre ahí dispuestos a una corrección y todo, entonces es importante también reconocer a los que estuvieron antes, digamos, porque sin ellos no estaríamos teniendo los resultados que estamos teniendo ahora. Así que nada, muchas gracias y nos estaremos viendo.
Y feliz de estar acá cuando quieras. Sí, sí.